mesa tiene uso de la palabra para emitir sus alegatos de clausura. Con su venia, señoría, buenas tardes al público y a usted. Primero que nada, esta defensa muestra su total desacuerdo con, en primer lugar, con la teoría del caso y que pretendió acreditar el representante social, y en segundo lugar, con los alegatos de clausura que en este momento esgrime, por los siguientes razonamientos. En lo único que esta defensa está de acuerdo con la Fiscalía y con la asesora jurídica es en el sentido de que efectivamente el Código Penal establece de manera muy fehaciente qué es un homicidio y qué es un feminicidio. Aun cuando efectivamente los dos tienen el mismo resultado, que es precisamente la privación de la vida de una persona, en el feminicidio lo que se persigue es que, en primer lugar, la investigación para efectos de esclarecer el hecho o el tipo penal del feminicidio es precisamente que se investigue con perspectiva de género. Pero no significa que la perspectiva de género se refiera única y exclusivamente a las mujeres por ser las más vulnerables, no, sino lo que se pide y lo que se busca es que la perspectiva de género también incluya al hombre. ¿Por qué? Porque constitucionalmente y ante la ley el hombre y la mujer son iguales. Ahora bien, el artículo 1 constitucional prevé que en esta Constitución todos los mexicanos gozarán de los mismos derechos y las mismas garantías, lo cual refleja que obviamente todos tenemos el derecho de acceder a la justicia y que la justicia obviamente que se imparta sea una justicia de manera imparcial. Bien, ahora bien, el artículo 21 constitucional prevé y señala que la investigación de los delitos corre a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público, por ende, debemos prever que cuenta con todos los elementos, infraestructura, personal, accesorios, cuestiones, recursos. ¿Por qué prevé esto el Estado en favor de la Procuraduría o de la Fiscalía? Pues lo prevé, ¿por qué? Porque es el órgano que se va a encargar precisamente de perseguir los delitos, y como lo prevé hoy día este nuevo código dice, debe perseguirse el delito, comprobarse el delito y castigar y sentenciar al culpable, pero al inocente se le debe absolver. ¿Qué nos está diciendo en contexto? Bueno, que efectivamente el Ministerio Público tiene la obligación legal, constitucional, de probar, como acertadamente lo dijo la Fiscalía al momento de introducir su alegato de clausura, tiene que acreditar fehacientemente con todos los elementos que deberán ser impactantes, demostrativos y suficientes para efectos de desvirtuar o para efectos de destruir este principio constitucional que está muy de moda. ¿Cuál es ese principio? La presunción de inocencia. Ahora bien, ¿qué necesita la Fiscalía precisamente para efectos de romper esa presunción de inocencia? Investigar los delitos, esclarecer el hecho, acreditar el tipo penal, pero sobre todo acreditar la responsabilidad penal del imputado. Y para ello, hoy día este nuevo sistema de justicia penal prevé dos momentos, dos oportunidades a la Procuraduría para efectos de que haga una investigación. Una se llama investigación preliminar y la otra es la investigación complementaria. ¿Por qué se dan estos dos elementos o por qué se dan estos dos momentos de investigación, estas dos oportunidades? Se dan precisamente en aras y en ánimo de que el Ministerio Público tenga todo el tiempo suficiente, incluso una ampliación de término cuando lo justifique, de tal manera que reúna, practique todas y cada una de las diligencias que van encaminadas precisamente a acreditar el delito y la probable responsabilidad del imputado. El caso concreto que nos ocupa es el siguiente. La teoría del caso de la Fiscalía fue en el sentido que el día 6 de julio, al encontrarse la hoy víctima con el hoy imputado y su bebé en un camino de terracería en la calle Guadalupe Victoria de la colonia Villa Nicolás Romero, en algún momento determinado, el hoy imputado empezó a agredir, dice, a la víctima, causándole las heridas
que ya por economía procesal no las voy a describir porque ya las describieron. Todas esas heridas, dices que se las causó en ese momento. Y para ello presenta una serie de pruebas. ¿Qué pruebas presenta? Presenta testimoniales, que consisten dos testimoniales en dos testigos aparentemente presenciales, previos a la consumación del ilícito. Me estoy refiriendo al señor Daniel Aguirre Olvera y me estoy refiriendo a Jesús Oznaya Dávila. Ambos en la práctica, ¿qué dicen? Pasamos, nos percatamos que estaban forcejeando, no intervenimos porque presumimos que son pareja, que son un matrimonio o que son familia. Por esa razón no intervenimos. Se le pregunta a Daniel Aguirre Olvera, ¿qué tiempo observó usted ese forcejeo? Él dice, yo lo observé durante, fue rapidísimo, fueron segundos, porque iba yo en una moto, iba descendiendo, obviamente no me paré, la puse en neutral y observé cómo la golpeaba el señor hoy imputado. ¿Durante cuánto tiempo vio usted que la golpeaba? Dice, fue rapidísimo, fue segundos, y me retiré. Ya no observó nada más. ¿A qué horas estuvo usted en el lugar de los hechos? Estuve exactamente, dice, 10:30 de la mañana. Okay. Por su parte, Jesús Oznaya Dávila refiere que él es albañil, que él pasó exactamente a las 10:15, que estuvo observando 20 minutos cómo la madre del hoy imputado golpeaba a la oxisa, pero no se refiere concretamente al imputado, por el contrario, lo exonera y dice, es que a él no lo vi, él iba bajando del departamento, solamente vi a la señora, que era la que lo golpeaba. ¿Cuánto tiempo estuvo usted observando? 20 minutos. ¿A qué horas pasó usted? Yo pasé concretamente 10:15 de la mañana. ¿Cuánto tiempo permaneció? 20 minutos. Esto refleja que estuvo hasta las 10:35 observando cómo se desarrollaba el evento del supuesto forcejeo. El otro testigo, el señor Daniel Aguirre Olvera, él es omiso en precisar a qué horas pasó, pero sí es preciso en señalar que a las 10:30 observó cómo forcejeaban. Cuando se le pregunta a ambos, ¿había algún testigo en el lugar de los hechos? No había ninguno, pero si medimos los horarios, Daniel Aguirre pasó a las 10:30, Oznaya estuvo a las 10:15 y permaneció 20 minutos, quiere decir que nos da un horario de 10:35, que obviamente debieron haber coincidido. Entonces la pregunta es, ¿por qué no presenciaron ambos de manera conjunta el hecho ilícito que ahí se desarrollaba? Pero con independencia de que se desarrollaba un jaloneo, ellos no son testigos presenciales del momento en que ocurre la privación de la vida o cuando el supuesto victimario, el imputado, obviamente ocasiona y priva de la vida a la víctima. Eso es por un lado. Por otro lado, el señor Oznaya, ese es muy claro en decir que él, a quien observa que golpea a la víctima, es a la madre. Mi pregunta es, y vuelvo al tema de la investigación, ¿por qué si ya se habla de la madre, por qué no trajeron a la madre a declarar? Era un testigo presencial. Era un testigo que contaminó el área del ilícito, estuvo ahí en ese momento. ¿Y por qué? Porque más adelante voy a precisar por qué contaminó el área. Bien, esos son los dos testigos presenciales que el Ministerio Público pretendió que desahogaran una probanza testimonial, pero que a lejos se ve el aleccionamiento desde el momento en que dice no intervino porque eran familiares, porque eran parejas. Cuando se le pregunta al señor Daniel Aguirre Olvera desde cuándo conoce a estas personas, y dice, bueno, yo los conozco desde que se casaron. ¿Cuándo fue eso? Son marido y mujer hace 4 años, cuando ha sido muy preciso el padre de la víctima, el hermano de la víctima, que ellos se casaron en el mes de enero del mismo año 2017, cuando fue privada de la vida, lo cual no se ajusta a lo que este testigo pretende manifestar. Luego entonces son dos testigos que ni siquiera les asiste la razón y que solamente fueron aleccionados en aras de
presentar un testimonio que desafortunadamente aquí en la presencia judicial ya no fueron atestes, no fueron uniformes y por tanto dichos testigos carecen de credibilidad y no se les puede dar, obviamente, la credibilidad y la valoración que debiera dársela a un testigo que fuese ateste y que fuese uniforme. Ahora bien, viene la hermana de la víctima, Juana Isabel. Ella dice que ella recibe una llamada en su casa y le avisan que le están dando una madre a su hermana. Obviamente ella no guarda el número telefónico de la persona que le llamó, tampoco nos puede precisar quién le llamó, porque era un testigo relevante. Si se percató del momento en que estaban la víctima y el hoy imputado forcejeando, pues obviamente debió haberse percatado qué número telefónico tenía y quién era esa persona y presentarla aquí a juicio pues para que declarara. Digo, entre más elementos probatorios tuviese la Fiscalía, pues obviamente más oportunidad tendría de probar el hecho ilícito y esclarecer el hecho que nos ocupa. Ella dice que recibe la llamada, se va de inmediato al lugar de los hechos, llega al lugar de los hechos, encuentra a una persona a quien describe como la madre del imputado, que ya se encontraba en ese lugar, y le refiere que le pregunta que qué pasó, y le dice, bueno, yo no sé qué pasó, no me vayan a culpar, no nos vayan a culpar a mi familia de esto, por favor, estaba muy nerviosa. Entonces ella lo que hace, la madre, es inmediatamente retirarse, se retira, y posteriormente Juana Isabel deja encargado a unos familiares y se acerca a la víctima. También la señora Gabriela ya había estado en el lugar de los hechos, desde luego contaminando el área. Desde luego ahí, al contaminar el área, pues la cadena de custodia ya no queda debidamente sustentada. Se retira la señora Gabriela, posteriormente se retira Juana Isabel, va a la escuela a preguntar por su bebé, pregunta por la señora y le dicen que no está, va a su casa por el bebé, regresa y no se lo permiten, regresa al lugar de los hechos, y estando en el lugar de los hechos es cuando llega, dice el imputado, el padre del imputado, le pregunta que qué pasó, le dice él que se trataba de un personaje que iba con una capucha, que fue quien privó de la vida a la Oxisa, y que simulaba que se desvanecía, que se caía, pero en realidad estaba solamente haciendo un complot artístico, porque no estaba, un segundo, tiro agua, señoría, o un chicle, ¿lo puedo tomar? Gracias. Y entonces simulaba que se caía y le pide al policía que allí se encontraba, que ya había resguardado el área, que lo ponga a disposición de la Procuraduría. Pero no se lo solicita Juana Isabel. Quien se lo solicita, porque así fue desahogado ante la presencia judicial, fue, de acuerdo al testimonio que rindió el primer respondiente, el policía que llegó al lugar de los hechos y que acordonó el área, él refiere que quien le solicitó que pusiera a disposición al hoy detenido fue el hermano de la víctima, es decir, la acompañante o la persona o el tío que acompañaba a Juana Isabel. Por tanto, desde ahí digo, ya hay un error, desde ahí ya hay una imputación falsa, y esto con posterioridad ocurre, y nos vamos al hecho de las periciales que fueron desahogadas. Por lo que respecta a la pericial, al acta médica, la necropsia, mecánica de lesiones, dictamen pericial en criminalística de campo, levantamiento, mecánica de hechos, certificado médico, lesiones, identificación de sangre humana, identificación de sangre humana, identificación de semen. Dichas periciales lo único que prueban es que efectivamente hay un resultado material. Quite las hojas del micrófono porque está tapando el audio. Sí, hay un resultado material, hay una víctima, efectivamente esto es innegable. Nadie lo puede negar que efectivamente hay un cuerpo, hay una víctima, y sobre esa víctima fueron practicados todos esos estudios, los cuales tienen como propósito acreditar precisamente eso, el deceso, la forma en cómo falleció
las consecuencias de las heridas y la forma en cómo le fueron provocadas. Pero no reflejan en lo absoluto que con esas periciales se acredite la responsabilidad penal del imputado, que es lo que se busca precisamente, esclarecer el hecho y acreditar la responsabilidad del imputado. Con esas pruebas no se acredita absolutamente nada. Ahora bien, en el feminicidio la investigación debe ser con perspectiva de género. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se debe ver que efectivamente si hubo violencia previa al deceso de la víctima. Se debe hacer un estudio de campo, se debe hacer un estudio social para saber el sistema, el medio en el que estaba inmerso la víctima. Se debe hacer una necropsia, un estudio psicológico en materia de necropsia, pues para efectos de determinar la forma y el medio en que vivía, en este caso, la víctima, y si efectivamente existía violencia previa al deceso de la misma, pudiera considerarse como un feminicidio. Sin embargo, aquí el Ministerio Público en ningún momento rindió un dictamen en ese sentido. La investigación no se hizo con perspectiva de género, la investigación se hizo como se hace cualquier investigación en materia de homicidio. Y ellos mismos dijeron, el Ministerio Público y la asesora, que es muy distinto un homicidio y un feminicidio. Por tanto, con los elementos que pretenden justificar y acreditar el hecho delictuoso, pues obviamente no alcanza ese rango. Por otro lado, ellos hablan del dictamen de genética. Permítame escuchar, por favor, lo que me quiera decir a través de un papelito, si es tan amable. Continúe. El dictamen de genética, efectivamente, el dictamen de genética tiene como propósito, y es una prueba científica determinante para efectos de acreditar el ADN, pero aquí lo que se hizo en la prueba de genética fue hacer un raspado de los lechos unguiales. ¿Qué tiene como propósito el raspado? El raspado tiene como propósito encontrar vestigios biológicos, no precisamente sangre o piel que correspondiera a la víctima y que se encontrara en las uñas del hoy imputado, para efectos de poder considerar que esa prueba es determinante. Pero aún así, cuando son determinantes las pruebas, siempre hay errores también. Son errores humanos que conllevan a que la prueba no sea determinante. Y por otro lado, la prueba de genética no es una prueba contundente que con ello pueda razonarse y llegar a la razón de decir que con eso se obtiene una sentencia condenatoria. No, las pruebas periciales son simplemente pruebas que dan luz, que auxilian, en este caso, a quien va a resolver el asunto. ¿Por qué lo auxilian y le dan luz? Porque obviamente es posible que desconozca el órgano jurisdiccional la materia o no tenga la pericia para poder determinar. Por eso se auxilia y son auxiliares de la justicia, pero no son pruebas determinantes, son pruebas que pudieran considerarse como indicios, que tienen que estar robustecidas por otros medios de prueba para poder crear una determinación y como consecuencia una condena. Ahora bien, se practicó también una prueba de topografía. La prueba de topografía lo único que hizo en la planimetría fue determinar las distancias, el lugar a través de unas fotos satelitales en donde quedó la víctima, pero nada más. Se hizo la distancia entre el lugar de la víctima, la casa de la víctima y obviamente la institución educativa donde dicen que trabajaba el hoy imputado. Pero eso no nos conlleva nada, simplemente no dejan de ser indicios en los cuales se acredita que efectivamente en el lugar donde fue medido, ahí se encontraba el cuerpo de la víctima en su oportunidad, ahí fue hecho el levantamiento, pero no tiene como propósito acreditar precisamente la responsabilidad del imputado. Ahora bien, para efectos de determinar un feminicidio se requieren pruebas muy específicas, pruebas que desafortunadamente, a pesar de que la Procuraduría cuenta con un protocolo de investigación, porque ese protocolo no es nuevo, ese protocolo de investigación, a raíz precisamente del asunto de Campo Algodonero en Ciudad Juárez, de las muertas de Juárez, las madres de esas víctimas se quejaron precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Esa
convención emitió una resolución en la que condenó al Estado mexicano, pero además de que lo condenó, lo obligó a que mejorara cuestiones de protocolos, modificaciones constitucionales, ¿para efectos de qué? De que precisamente los órganos que se encargan de perseguir justicia, llámese federal o estatal, tuviesen un protocolo. Hay un asunto muy concreto, el asunto de una investigación que se hizo hace 3 años precisamente de... Perdón, defensor, le acoto, en relación a este asunto. No, pero bueno, está bien. Perdón, defensor, está bien, le acoto. El propósito es tener un protocolo, señora, que debe haber un protocolo de investigación para efectos del feminicidio, por lo cual la Procuraduría no puede decir que no contaba con ese protocolo para efectos de poder determinar cuál era el seguimiento que tenía que hacer en su fase de investigación. Luego, entonces, al no reunirse todos y cada uno de los elementos que se requieren para efectos de poder acreditar el feminicidio, debo solicitarle con fundamento en cuestiones convencionales, constitucionales, debe presumirse la presunción de inocencia más allá de cualquier duda razonable en favor de mi defenso y, por tanto, en su oportunidad se dicte una sentencia absolutoria, toda vez que los elementos que desahogaron a lo largo como desfile procesal fueron insuficientes para romper la presunción de inocencia. ¿Es cuánto, señoría? Bien, fiscal, réplica. Gracias, señoría. Los argumentos esgrimidos por la defensa, quisiera contestarlos, pero la verdad es que son argumentos de carácter subjetivo que no los fundamenta en nada, señoría. Son lo que él cree que debió haber sido y por lo tanto se le olvidó, aún habiendo llevado el juicio, que comparecieron Juan Isabel Benítez Vega y Jesús Benítez Estrada, así como Natalia Salinas Ramírez, quienes dieron cuenta claramente del maltrato de que fue objeto la víctima por parte del ahora acusado, señoría. Asimismo, Jesús Osnaya Dávila y Eric Daniel Aguirre también manejan tiempos aproximados. El señor ya está haciendo unos cálculos exactos para poderlos desvirtuar y aduciendo que fueron supuestamente eleccionados, lo cual en la realidad lo que no hizo en el juicio lo está haciendo ahorita, señoría. Es cuanto. Asesor jurídico. Sí, señoría. Me hace dudar la defensa si realmente estuvo presente y si realmente tuvo la atención para poder escuchar cada una de las pruebas que fueron ofertadas, que fueron desfiladas y que fueron sustentadas, no nada más con simplemente testimonios, sino que fueron sustentadas también con hechos técnicos y que a su vez fueron todos capaces de percibir con todos sus sentidos todo lo que fue desfilado y toda la información. Simplemente lo que intenta la defensa a estas alturas es tratar de transquiversar la información, nada más de hacer el trabajo que tuvo que hacer desde un inicio a tratar de hacerla ahorita y intentándose justificar e inventar nuevas pruebas a su vez. Entonces, yo creo que no todos somos peritos en materias, pero a su vez la Procuraduría sí tuvo el acceso a toda la información, tanto hubieron protocolos, se desahogaron las pruebas pertinentes e idóneas para poder acreditar todos el delito que estamos tratando de hacerle ver, su señoría. Simplemente lo que está intentando la defensa es profanar toda esta información y poder nada más tratar de sustentar con simplemente comentarios meramente subjetivos, como lo dice la Fiscalía, de poder decir que hizo su trabajo. Es cuanto, su señoría. De la parte ofendida, solamente una persona que hable. ¿Tienen alguna manifestación? Pónganse de acuerdo. Sí, señoría. Gracias. Pásenle el micrófono si son tan amables. Le escucho. Pues el día de hoy, 18 de enero del 2019, nos encontramos aquí para para pedir justicia para mi hermana Lupita, porque ella no merecía morir, y menos de la manera tan cruel y con saña, y menos a manos de su esposo Luis Ángel Reyes Jiménez, a quien ella le entregó todo su amor, todo su cariño, quien ella pensó que lograría una familia bien y que a él no le importó todo el daño que le hizo a ella y a su bebé, pues le quitó la dicha tanto a su bebé de mi hermana como a ella de verlo crecer, de que ella le pudiera dar un beso, de que lo pudiera llevar al kinder. Le quitó la dicha de festejarle un cumpleaños, la dicha de festejar un 10 de mayo junto a ella.
A él no le importó todo eso. Ella pensó que él le ayudaría a lograr todos sus objetivos, que iban a ver juntos crecer a su pequeño. Y no fue así, porque él juró amarla y respetarla. Y no fue así porque la asesinó. Le negó el derecho a su hijo de tener todo el amor de su madre. Las pruebas hablan por su culpabilidad y están plenamente acreditadas. Están vinculadas con los hechos, son contundentes. Es por eso que pido que mi hermana obtenga la justicia que se merece, porque está plenamente comprobado que Luis Ángel Reyes Jiménez fue su asesino y mi hermana sufría de violencia, como ya está acreditado su señoría, Luis Ángel Reyes Jiménez, y queremos que su feminicidio sea castigado, no solo que sea una cifra más, porque mi hermana tenía una vida, tenía un pequeño y no mereció morir de la manera que murió. Eso es todo, señoría, y lo único que queremos es que el hoy imputado tenga la sentencia que se merece, porque es el asesino de mi hermana, y lo único que nosotros queremos y hemos venido pidiendo a lo largo de este tiempo es justicia para Lupita. Es lo único, su señoría. ¿Es todo? Es todo. Bien, defensa, última intervención. Sí, señoría, en relación a lo que manifiesta la víctima, ella es precisamente una de las testigos que comparece a juicio. No es la víctima, es la parte ofendida. La parte ofendida, y manifiesta que cuando Luis Ángel se casó con su hermana, precisamente hubo un distanciamiento, ya no los visitaba, ya no acudían, ya no iban a fiestas, ya no iban a ningún lado. Y con posterioridad pretende inducir y mezclar, introducir que ella se percata de que había violencia entre Luis Ángel y estas personas, y que en alguna ocasión, estando en su casa, terminando de comer, Luis Ángel la agredió a su hermana y la tenía en el piso. Allí hay una declaración contradictoria. Por un lado dijo que se alejaron completamente, que ya no la vieron, y por otro lado pretenden acreditar la violencia. Ahora bien, por lo que respecta precisamente a la teoría del caso del Ministerio Público, ese fue el punto neurálgico de esto, que no se hizo una investigación ni se agotaron las líneas de investigación que se tenían que agotar. Hubo un teléfono que estaba disponible, tuvieron que haber hecho una revisión de las computadoras, objetos personales de la víctima, del imputado, para efectos de acreditar. Se desistieron de todos los testimonios que eran relevantes de la institución educativa, desistieron de testimonios de policías que también eran determinantes, y ahora pretenden acreditar su teoría del caso con esas pruebas que son insuficientes. ¿Es cuánto, señoría? ¿Y el acusado quiere hacer alguna manifestación? Sí, su señoría. Le escucho. Yo me he mantenido al margen y me he mantenido... Acércase al micrófono. Me he mantenido al margen y me he mantenido callado por todo este proceso. Al igual que la familia, yo también estoy de luto. Yo también quiero culpable. También quiero que encuentren a los verdaderos culpables. Ustedes se basan en decir que yo fui, cuando saben que no es cierto. Yo también he sufrido. También me han quitado, también me han privado de mi libertad, también me han privado de la dicha de poder ver a mi hijo, de poder abrazarlo, de poder verlo crecer, al igual que de mi esposa. Ellos sabían perfectamente la clase de persona que soy, hasta el momento lo saben. Saben que yo no soy una persona capaz de dañar a alguien más, por eso soy lo que soy. Su señoría, soy inocente. Yo no lastimé a mi esposa, no tenía ningún acto para poder hacer lo que pasó. Yo también estoy de luto, a mí también me han privado, siendo que no tienen nada, siendo que por el simple hecho de decir deténgalo, estoy aquí. También estoy de luto y soy inocente, su señoría. Es todo. Bien, con fundamento en lo establecido por el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaro cerrado el debate. Ello implica que no existe prueba pendiente a desahogar y que ya no se van a recabar manifestaciones. El artículo 400, en relación con el numeral 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para el caso de asuntos relevantes como es se deben de tomar hasta 24 horas con la finalidad de analizar y emitir el fallo correspondiente. Luego entonces, atendiendo al artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece
que si dentro de los plazos o términos se atraviesan días inhábiles, se reanudará el acto procesal hasta el siguiente día hábil. Leo el numeral 94 que dice textualmente: los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computan los días sábados, los domingos, ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias puesta de el imputado a disposición del órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de imputación y resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de vinculación a proceso. Para tal efecto, todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. El día hábil siguiente es el día lunes, tomando en consideración que esta juzgadora considera necesario tomar las 24 horas que marca la ley para emitir el fallo correspondiente. Por lo tanto, se cita a Fiscalía, asesor jurídico, parte ofendida, defensa, para el día lunes 21 de enero del año 2019 a las 16 horas con 30 minutos. Esto con la finalidad, a las 16 horas. Esto con la finalidad de emitir el fallo correspondiente. Bien, Fiscalía, ¿alguna petición antes de declarar terminada la sesión? Sí, señoría, solicitar copias de audio y video en número del artículo 50 del Código Nacional. Se acuerda de conformidad. Asesor jurídico. Su señoría, quería realizar una petición, ya que le había comentado en audiencias anteriores que yo los días lunes asisto a formación académica. Pero la ley nada más me da las 24 horas. Si usted no asiste, lo que pasará es que se emite el fallo con o sin su presencia. Perfecto. Sí, entonces, ¿requiere alguna constancia? Se la puedo dar. No, señoría, no es necesario. Bien, parte ofendida. Está bien, su señoría, gracias. Señoría. Defensa. En los mismos términos que hizo la solicitud del Ministerio Público, señoría. Bien, se acuerda conformidad, copia simple, audio y video, y para quien así lo desea, acta mínima. ¿El acusado algo más? Es todo, señoría. Bien, me aboco al estudio de los órganos de prueba en relación a los alegatos de clausura que han emitido las partes. Entrego identificación de los medios de comunicación. ¿Pueden salir? Las personas del público también, por favor. Entrego identificaciones, defensas, parte ofendida, Fiscalía y asesor jurídico. Pueden salir. Gracias, buenas tardes. Salgan, por favor, si son tan amables. Qué amable, muy amable. Gracias, señoría. Bien, declaramos terminada la sesión.